Bueno, la diáspora venezolana está llena de muchas historias. Entrevistamos a políticos, intelectuales. Hoy hablamos de una chica, de una chama, dirían los venezolanos, que ha llegado a Italia y que se ha convertido en embajadora del Made in Italy. Indira Costa Arismendi, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la oportunidad, de verdad un placer estar con ustedes. Para entender mejor quién eres, cuéntanos de dónde vienes y qué hacías de niña y qué hacías en Venezuela. Bueno, yo estuve en Venezuela hasta los 29 años, prácticamente yo venía e iba de Italia por varios motivos, había aprendido ya el idioma, yo en realidad estudié leyes en Caracas, Venezuela, trabajé en ello, tenía mi vida hecha normal, como ya era adulta, yo no soy muy joven, tengo ya 34 años. Sí, ya tenía mi vida ya, conocí un chico italiano, me casé y desde hace 6 años estoy acá. Pero desde hace 2 años que inicié más o menos con el mundo del modelaje, por fortuna, porque en realidad aquí donde estoy yo es bastante difícil adaptarse a nivel laborativo, también porque por la situación de Venezuela, sabrás que legalizar los documentos, todo el proceso burocrático es un problema gigantesco, y sobre todo ahora que hay una corrupción que ya es más que evidente. Se corre hasta el rumor que muchísimas veces dejas tus documentos para legalizarlos y te llaman y te dicen que están secuestrados. Por ejemplo, que todo con plata para acá, plata para allá, y es un riesgo, ¿no? Yo como venezolana a veces fui para Venezuela hace 3 años más o menos y uno siente muchas veces más miedo de las mismas autoridades que de la delincuencia misma, lamentablemente. Y no volví más, estoy aquí. Gracias a la situación del COVID decidí prácticamente trabajar solamente con marcas italianas, porque me ha tocado mucho en lo personal ver cómo tantas empresas, tantos artesanos, tantos negocios han tenido que cerrar por culpa de esta situación. Y también como un modo para agradecer lo que me ha dado Italia, las oportunidades que me ha dado, quise promover solamente el Made in Italy. Y aquí estoy. Italia económicamente tiene muchos problemas. Puedes bajar un poquito porque hay se escucha mucho mi voz, si puedes bajar un poquito el sonido. Ok, listo. Vale, el tuyo se entiende ¿Mejor? Perfectamente. Sí, perfecto. Hay mucha gente y sobre todo muchos jóvenes que sueñan con venir a Italia y sobre todo porque piensan que sea un chiquitín incluso más fácil, más sencillo que irse, por ejemplo, para España, porque sí, en España se habla el mismo idioma, pero la situación económica está todavía más complicada. Y sueñan con venir a Italia porque, la imagen que se tiene fuera de Italia es de un país súper rico, donde las cosas son fáciles. ¿Qué podemos decirle a esta gente para que efectivamente, si tienen un sueño, que lo persigan, pero que tienen que tener cuidado o no? Primero que todo, por los ejemplos que he visto acá, yo la primera cosa que quisiera decirles es que tienen que venir, si quieren venir, siempre bajo el ámbito de la legalidad. No hay nada peor, a mi criterio, que estar presos en un país donde tienes miedo a las autoridades que te pidan los documentos. A mí millones de veces en las estaciones de trenes, en la metro, en Torino, me han pedido los documentos y eso es una cosa que si tú estás en una situación de clandestinidad, como se dice acá, que muchos desesperadamente lo han hecho, te ponen en una situación donde ni siquiera puedes trabajar. Ya es difícil, hasta para el mismo italiano, para muchísimos jóvenes italianos. Han salido también de Italia, Alemania sobre todo, hasta donde tengo entendido, Inglaterra, para buscar nuevos rumbos y mejorar su vida. Piensa tú cómo sería para un venezolano, a una persona que no tiene los documentos necesarios para poder trabajar. Y ya en esta situación de COVID es todavía mucho más difícil, sobre todo para las para las empresas que hacen trabajos, digamos, no necesarios o socialmente necesarios,
como son farmacias, fábricas, digamos, gente del espectáculo, gente del cine, gente de programas de televisión. Todo se ha reducido muchísimo. Mi consejo es, primero, el ámbito de la legalidad. Si vas a entrar a cualquier país, por muy desesperado que estés, hay que hacer lo posible por tener los documentos necesarios que te permitan trabajar. Ese es el primer consejo, porque de verdad se complica muchísimo la situación para la gente que no tiene los documentos. Como está también aquí el fenómeno de la inmigración de parte de África, de los desembarques de los africanos, que en realidad tú ves, vas a un parque y te encuentras muchísimos chicos de color que lamentablemente por esta situación, este limbo jurídico, digamos, que existe, no eres ni ilegal, pero tampoco eres, como se dice aquí, irregular, que te permita trabajar, una situación que te permita trabajar, caes en otros trabajos que no son obviamente legales. Y aquí el fenómeno de la venta de droga de estos chicos es alarmante, que sale siempre en las noticias, porque, o sea, si tú evidentemente no tienes los documentos para poder trabajar, te tienes que dedicar a otra cosa, lamentablemente. Ese es el consejo, al menos eso, la base. Una chica guapa tiene derecho a tener opiniones políticas cuando, por ejemplo, porque yo hablando con varias y varios venezolanos, a veces me encuentro personas que se quedan boca abierta porque dicen, nosotros somos venezolanos y los italianos a veces quieren explicarnos lo que está pasando allá. A ver. Yo en Italia, me estás preguntando de la situación en Italia, mi criterio, ¿cierto? Te estoy preguntando para la situación en Italia, te estoy preguntando también cómo los italianos ven la situación en Venezuela y cómo interactúan contigo, por ejemplo, cuando se habla de Venezuela. No hay mucho conocimiento de la situación en Venezuela, sinceramente. Primero y principal, no es por nada, pero todos sabemos que Venezuela tiene un pasado de riqueza, de abundancia, un pasado donde el que trabajaba, y venían muchos extranjeros sin nada a Venezuela y lograban construirse una vida más que digna, una vida cómoda, digamos. No todo el mundo, prácticamente nadie sabe eso, piensan que todos los países de América Latina fuimos y seremos siempre pobres. De hecho, una vez hasta me preguntaron que estaba vestida muy linda, que se había comprado la ropa en Italia o en el aeropuerto antes de venir, de tomar un avión hacia acá. Hay mucha ignorancia en cuanto a la situación que no es Italia. O sea, yo veo que los europeos en general son muy ellos, solo su país, capaz cualquier país europeo, pero con el resto de los países hay muchísima ignorancia, a mi criterio. Y a veces me dicen, pero seguro eres de Brasil, seguro eres de Cuba, porque eres igualita a los cubanos, eres igualita a los brasileños. Hay mucha generalización cuando en realidad estamos todos muy mezclados. No es una raza pura. Hay influencias indígenas, influencias africanas y muchísima influencia europea, obviamente. Hay mucha ignorancia, a mi criterio. En cuanto a la situación de Italia, para una que viene de Venezuela, diría, te diría, estamos mal por el COVID, digamos, pero la situación de legalidad existe, aún existe, ¿ok? La separación de poderes aún existe, porque aquí se lamentan muchísimo corrupción, problemas, pero para una que de verdad tiene más miedo hacia un militar, hacia un policía, yo no digo que estamos malísimos acá, obviamente. Para las nuevas empresas es muy difícil, ahorita abrir un negocio es muy difícil, pero una estabilidad existe. Capaz sonará un poquito mediocre, pero definitivamente para hacer una, ¿cómo se dice? Para hacer una comparación entre la situación que puede estar sucediendo en Venezuela con respecto a Italia, para muchos que se quejan, yo les digo que se puede estar muchísimo peor. En tu página de Facebook hay una imagen de un manifestante en las calles de Caracas. ¿Qué opinas? Porque tú estudiaste leyes también. ¿Qué opinas de lo que está pasando, por ejemplo, en otros países como Colombia, Chile? ¿Tú crees que alguien se está aprovechando de la situación allá? Mira, no me parece, primero, muy responsable hablar de un país en el que no he vivido, del que no se llega a las noticias, porque
por ejemplo, el que ve una noticia de Venezuela, que ahorita las fuentes oficiales son totalmente parcializadas, se puede hacer una idea totalmente incorrecta. ¿Qué creo? Ahorita en Latinoamérica veo que hay mucha tendencia hacia la izquierda, ¿ok? Pero evidentemente me parece súper negativo la destrucción. Yo veo, en Colombia fue una destrucción tal de las estructuras, de edificios, de negocios. No importa mi criterio, que estás defendiendo, basta no destruir. Y en Chile también veo que mucha gente dice, o sea, no están viendo el ejemplo de Venezuela, viendo el ejemplo de lo que está pasando tan cerquita, que sí existe una diáspora que nos estamos yendo hasta los países que nunca hubiéramos ido. Países dicen, no, a nosotros no nos puede pasar, porque en un periodo tuve miedo. Tenemos un pequeño problema, ahora espero que se solucione. Indira. Aló. Hola, Sí, ¿me ahora te oyes? escucho. Sí, sí, ahora te veo y te escucho. Ok. Ajá. Decía Entonces, que muchos no han tomado el ejemplo. ¿Cómo? no, dime, sigue. Ok. Bueno, pienso de que muchos no han tomado el ejemplo. Los mismos venezolanos, cuando venían cubanos, y a mí misma me sucedió un cubano que decía, ustedes están yendo hacia el mismo camino de Cuba. Y yo decía, es imposible. Mis padres decían, es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. A mí también, yo cuando vi la situación aquí de Cinque Stelle, cómo se estaban comportando, veía cómo se manejaba un poquito el partido político, yo decía, aquí hay algo que no me cuadra, cuando es un líder que domina a todo un partido político con reglas un poquito absurdas. Vi un poquito lo que pasaba en Venezuela, pero la gente dice, es imposible, a nosotros no nos va a ocurrir. Y eso también veo que puede pasar en ¿Cómo es Latinoamérica, que posible? sería de verdad un desastre. Sí. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo crees que sea posible? Porque hablan de Europa como del primer mundo, como de Italia, un país muy moderno, interconectado con el mundo, que se cometan los mismos idénticos errores que se hacen en países más jóvenes democráticamente, como puede ser Colombia, como puede ser Argentina, como puede ser, por ejemplo, Venezuela. Es el pensar que no va a pasarnos a nosotros. Es siempre la misma frase. Es el estar seguros de que tú ves, como se dice, ves la casa del vecino ardiendo en llamas, al menos cuídate tú, ¿sabes? Tienes que tener, ¿cómo me explico? Aquí todos hemos estado seguros, hasta yo misma, de que en Venezuela no iba a suceder una cosa, esta situación terrible. Y pasó. Y la gente, imagino que en Latinoamérica dirán, es imposible, a nosotros no nos puede ocurrir. Venezuela porque es Venezuela, pero nosotros estábamos en la cúspide del modernismo, de la abundancia, del boom económico, y ahorita estamos, de verdad, yo estuve hace 3 años en Venezuela y fue increíble el deterioro de las personas y de las estructuras, de las casas, de los edificios. Te encuentras en unas casas espectaculares, fue a visitar unos amigos, unas casas espectaculares y no hay agua ni para la piscina, por decir. No hay, están el que no tiene ingresos del exterior está sufriendo el hambre, lamentablemente. Eso sí puedo ¿Y decir. qué quieres decir cuando dices que hay deterioro en las personas también? Vas por la calle y ves a la gente, que eso yo nunca lo había visto, o sea, gente muy delgada, gente comiendo de la basura, gente cocinando perros o gatos en la calle, una cosa que yo jamás había visto en la vida. Ves que los edificios son años y años y años que no tienen mantenimiento, edificios donde no se puede pagar el condominio porque los gastos son estratosféricos, porque si estamos hablando de un sueldo mínimo de $1, no podemos hablar de un kilo de tomates, de papas en 3, $4, porque es una situación asfixiante a nivel económico que no te permite ni siquiera los gastos básicos.
Así que las personas que no tienen ingresos del exterior, no tienen a los hijos o familiares que le envíen dinero, estarán sufriendo seguramente muchísimo. La crispación, la polarización que se ve, por ejemplo, en Venezuela, desafortunadamente se ve también en Italia. ¿Cómo es posible que los italianos, por ejemplo, no entiendan? Porque los italianos conocen lo que significa, por ejemplo, vivir al lado de un cartel criminal, porque hay desafortunadamente partes del territorio italiano bajo control criminal de la mafia, de la camorra, lo que sea. ¿Y cómo es posible que el régimen tenga tantos amigos, que los medios de comunicación sean tan parcelizados, que nadie quiera efectivamente, sin elegir un bando, intentar dar una información verdadera de lo que está pasando en tu país? No sabría qué responderte. Yo en realidad me quedé muy triste porque cuando surgió Guaidó, el líder, digamos, de la oposición, uno de los países que no quiso reconocer la situación de Venezuela fue Italia. Y de hecho vino una comisión de venezolanos a hablar en este momento, en ese periodo era con Conte, el presidente anterior al que está ahorita, y no los recibió. ¿Me oyes? Sí. Uh-huh. Y ahí es una cosa que yo en realidad no lo entiendo. No lo entiendo, imagino, pero no quiero dar una respuesta quizás muy de parte, como se dice acá, pero pareciera de que existen fines económicos detrás, porque no se explica, ¿no? Ciertas cosas no se explican y que hayan rechazado hablar con la Comisión de Venezolanos que querían y exigían que se reconociera como presidente legal de Venezuela Juan Guaidó. Y Italia fue uno de los países que definitivamente no se pronunciaron al respecto, Uno lamentablemente. de los problemas de Italia es su memoria. Es decir, nosotros fuimos un país de emigrantes, yo también soy un migrante económico y vivo en Bélgica. Entonces, ¿cómo es posible olvidarse lo que tú pasaste hace 2, 3 décadas, tú como italiano? Y a mí me parece también, hablando con varios venezolanos que viven en Italia, que la paradoja es que los medios dicen algo, la política no hace nada, y cuando ellos hablan personalmente, cara a cara con los italianos, ellos se quedan boca abierta porque efectivamente parece que no conocían la situación. Descubren a través de los cuentos de los venezolanos que se han ido a Italia lo que es la verdadera Venezuela, lo que son los problemas del país. Sí, lamentablemente existe mucha desinformación y memoria corta, como dices tú, lamentablemente. También veo de que Italia está cansada de los inmigrantes. Y lo entiendo porque uno de los países europeos que más inmigrantes recibe de manera forzada, digamos, con los desembarques de estas naves llenas de refugios que encuentran en el mar, veo que Italia está como sobrecargada y veo que muchos están concentrados en lo que está sucediendo al presente, no ven un poquito lo que sucedió, porque el italiano que se quedó aquí es muy diferente al italiano que emigró, a mi criterio. El italiano que emigró es un ser que tuvo que obligarse a expandir su mente, adaptarse a unas nuevas reglas, adaptarse a un país. Y yo a veces he conocido personas acá que a duras penas han salido de la propia ciudad. Y por lo tanto tienen una mente también bastante cerrada y además de la desinformación gigante que ellos están concentrados en ellos. El europeo en general es muy ellos concentrados en su realidad y no ven tanto y no están tampoco muy interesados en lo que puede suceder en otros países. Tú eres físicamente eres muy atractiva, eres guapa, entonces tu cuerpo es
lo utilizas para tu trabajo, pero al mismo tiempo tienes una formación, porque terminaste tu carrera en leyes, si no me equivoco. Entonces, ¿qué se puede decir a las niñas que solo juegan con su propia belleza? ¿Es suficiente o sería necesario decirle, por ejemplo, a las niñas venezolanas de hacer algo más antes de irse para Italia, para Europa, incluso para Estados Unidos, para afuera? La educación es fundamental. Esa sería mi respuesta. La educación es fundamental. La belleza pasa volando. Si tú no has construido, porque esa es mi idea, yo de pasar de ser modelo empecé también a organizar eventos, a crear los desfiles, yo a ponerme en contacto sin tener ninguna formación en este aspecto. Yo empecé a comunicarme con los diseñadores, comunicarme con los locales, comunicarme con las modelos y crear un evento. Pasé del primero, todo gracias a Dios salió bien. Y he tratado de crecer como persona, no te digo tanto como personaje, pero yo estoy consciente de que yo no puedo ser modelo toda la vida y es algo a lo que no aspiro porque ni siquiera lo imaginaba. Yo trabajaba y hacía todo con mi cerebrito, escribiendo en mi computadora mis documentos y así era. Y yo nunca lo había imaginado y también, que es otra cosa que también le quiero decir a las chicas, sobre todo a las chicas que tantas me preguntan, necesitas ser versátil, necesitas adaptarte sobre todo a las chicas que quieren ser modelos. No siempre te va a tocar el traje, el maquillaje, el peinado que quieres. Tienes que valorizarlo, tienes que mostrarle a los demás que estás cómoda, que te encanta y que estás fabulosa, aunque no lo sientas. Que eso muchas veces también el trabajo de la modela se ve como superficial, se ve como algo fácil, cuando no se sabe todo el trabajo que existe detrás. Las horas de espera, la incomodidad, los dolores, el cansancio, y que tienes que demostrar todo lo contrario muchas veces. Y eso muchísimas chicas no lo saben. Sí. Uno de los problemas de Italia es sobre todo que mucha gente todavía quiere pagarte en visibilidad. Así que yo trabajé varios años como periodista para periódicos femeninos. No me ocupaba de moda, pero veía que muchas veces las chicas las pagaban, por ejemplo, con un bolso, con algo, pero no con dinero. Entonces, ¿cómo se puede efectivamente vivir de este trabajo y qué oportunidades efectivamente se pueden o se tienen que desarrollar? Es un trabajo de hormiguitas, a mi criterio. Es un trabajo que no se logra de un día para otro. Tienes al inicio, lamentablemente, que darte a conocer al inicio, sí, es con un bolso, a veces ni siquiera te dan nada, porque eso sucede. Una vez que ya tú tienes una cierta trayectoria, porque lamentablemente es necesario, tú no puedes aspirar de un momento a otro, ganar dinero, que te llamen los estilistas, las marcas, no va a suceder así. Al inicio, evidentemente, tienes que adaptarte, tienes que hacer sacrificios, no te van a dar dinero, pero necesitas crearte primero fotos, un material decente, porque tienes que, tu mismo perfil social, tu mismo Instagram, tu mismo Facebook es el que habla por ti sin tú tener un currículum. Y creo que primero que nada, o sea, es fundamental eso. Fundamental qué es lo que tú publicas, porque, por ejemplo, hay muchísimas ofertas, te damos tanto dinero si tú posas desnuda, si haces este tipo de fotos, si haces este tipo de videos. Y eso te dura una vez, eso sobre todo a las chicas se lo digo, no quemarse el nombre, como se dice acá, tener un poquito de cabeza, pensar un poquito al futuro, crear material de calidad y material que tú estés orgullosa de mostrar, sobre todo. Eso es una de las cosas fundamentales. Bueno, ya más o menos me contestaste, pero ¿cuáles son los riesgos de una profesión como la tuya? Los riesgos existen. Uno de los más grandes es que tú no sabes, muchas veces estás en un casting, te agarran para el casting y al final puede ser toda una farsa.
En el mejor de los casos puede ser una farsa, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, no me ha pasado. Tú puedes ir, te contratan para un shooting, al final es con un fotógrafo solo que quién sabe qué intenciones puede tener. Te arriesgas mucho, sí. E Italia no me parece que sea un país, digamos, que promueve el feminismo, por decirlo de algún modo. Veo que la figura de la mujer aquí es bastante vulnerable. Yo misma, que una de las preguntas que me han hecho muchas veces, ¿cómo te sientes en Italia? ¿Cómo te sentías en Venezuela? Y lamentablemente digo que en Venezuela tenía quizás miedo que me robaran el teléfono, que me robaran el carro, me robaran la cartera, pero aquí muchas veces me he sentido vulnerable por el hecho de estar sola, que me pueda suceder algo a mi persona por ser mujer. Eso sí. Además del idioma, que contestaste también más o menos. ¿Cuáles son las principales diferencias que has encontrado entre Venezuela e Italia en el mundo laboral y en la vida? En el mundo laboral, lamentablemente donde yo estoy, para mí, tener un trabajo, digamos, normal, secretaria quizás, siempre en el mundo, en oficinas, ¿sabes? Trabajo, digamos, intelectual, ha sido prácticamente imposible para mí. Primero por el hecho de los documentos, del título. Yo de verdad tuve que empezar desde cero, como si no hubiera estudiado ni siquiera la primaria, ni siquiera la licencia me vale, la licencia de conducir, propio desde cero. Aquí es, y sobre todo yo estoy en la parte norte de Europa, es bastante, un poquito cerrado hacia los extranjeros. En realidad bastante. Pero ahorita que estoy en esta situación es otro trato, la gente me ve y es otra cosa, porque muchas veces el perfil social engaña mucho, ¿no? Y la gente te trata por lo que ve en tu perfil y creen que te tratan de un modo diferente. Por decirte, yo cuando al inicio desde cero yo era la que me proponía los negocios, mira, yo hago estas fotos, a mí nadie me respondía, absolutamente nadie. Hasta que la primera persona que me contactó hizo que otra persona me contactara y son muy cerrados, son un poquito cerrados, ¿ok? Y son cerrados hacia los extranjeros. También pienso por lo que te dije anteriormente de la inmigración obligada, de la cantidad de personas que a veces Italia está obligada a aceptar y a tener en su territorio, no personas que ni hablan el idioma, personas que están en un estatus de limbo jurídico, etcétera, etcétera, como te dije antes. Venezuela me parece un país súper abierto al extranjero, y aún es así, ¿ok? Si hay algún turista arriesgado que se atreva a ir a Venezuela, lo trataría muy bien. Siempre está la sonrisa en la cara de las personas que sufren, siempre está el buenos días, siempre está la amabilidad. Y eso es una cosa que sobre todo me ha marcado muchísimo acá, porque millones de veces me quedo con el buenos días, me ven y ni siquiera me responden. Eso es una de las diferencias más grandes es esta. No sé si ya yendo un poquito más al sur cambia la cosa. ¿Pero tú crees que es un buen momento para venir a Italia o sería mejor cínicamente irse para otro país europeo, como venezolano, por ejemplo? Wow, yo no lo, por estos momentos, en este momento yo no sé ni siquiera qué país aconsejar con la situación COVID, pero veo que Italia ahorita no me parece el momento, no me parece el momento definitivamente. Y sobre todo veo tanta gente pasando necesidad, porque formo también parte de grupos en Facebook de venezolanos en Milán, venezolanos en Torino, venezolanos en Roma, y muchísima gente pidiendo ayuda porque no tienen trabajo. Muchísima gente que no tiene con qué pagar el alquiler. Veo, a veces me he tenido que borrar de estos grupos porque veo que es constante, ¿no? Que se publican mensajes de este tipo, muchísima gente pasando necesidad. Porque la desesperación a veces obliga a tomar decisiones que no son las mejores. Yo no sé ni siquiera en este momento qué país aconsejar, pero diría definitivamente Italia no creo que sea un buen momento. Mis últimas dos preguntas son, una,
¿Votaste en la consulta nacional? Sí, sí, sí. ¿Qué sientes ahora? ¿Qué es tu... ¿Cómo te sientes ahora? Mira, no sabría ni siquiera cómo decirte. Yo de verdad estoy anonadada de la situación de Venezuela, de la situación hasta mental del venezolano, ¿no? Donde nos veo a todos un poquito resignados, ¿no? Yo era una que tragué gas lacrimógeno, corrí, por eso es que tengo la foto de los protestantes, porque yo viví esa situación, me encontré con un fusil de un militar que me decía, si no eres brava, corre, si no te disparo. Y veo que ya todo ese ánimo que teníamos, esa fuerza que hemos combatido, que era porque hemos luchado una guerra. Yo me recuerdo, hemos pasado semanas y semanas de muertos y de protestas, y esa energía que teníamos ya no la tenemos. Las consultas, las votaciones, ya eso no tiene ningún significado, porque es un número que se coloca allí para las mismas elecciones de Maduro. No existía, no había ninguno en las filas para las votaciones, y él tuvo un número más alto que Chávez. O sea, eran unos números totalmente fuera de toda lógica. Ya yo no sé ni qué opinar ya de Venezuela. La consulta, sabemos, es más que evidente que somos una mayoría gigantesca, porque es un pequeño porcentaje de la población que se encuentra bien, que tienen que estar, a juro, conectados al gobierno, porque si no, literalmente no existe un modo de tener una vida digna y normal con un trabajo. Si no es que te compran o estás conectado a gente que tiene mucho dinero, que tienen que ser ellos. Yo no sabría ni qué decirte, de verdad. Yo también trato de no ver noticias, porque ha sido muchísimo, fui muy bombardeada por las mismas noticias. Tenía en vivo las noticias de las protestas todo el día, la cantidad de muertos, la cantidad de personas corriendo. Horrible, fue una gente lanzándose al río por las bombas lacrimógenas, y ver que estamos resignados. Con la consulta no sucedió nada, dudo que pueda suceder algo. Yo de verdad capaz no soy muy optimista, pero es que no veo luz al final del camino, al menos de que lamentablemente venga otro país o alguna organización a ayudarnos, porque ya creo que nosotros mismos ya no tenemos la fuerza para salir de esto. Una pregunta, ¿tú tienes todavía familia en Venezuela, ¿cierto? Toda mi familia. ¿Qué quieres decirle? Porque aquí estamos terminando nuestra entrevista. Tengo toda mi familia en Venezuela. Mis papás, que son personas que tienen una cierta edad, tengo toda mi familia allá. ¿Y quieres decirle algo para terminar esta entrevista? Que los extraño un mundo, pero yo me comunico 5 o 6 veces con ellos al día, así que tengo las noticias de ellos todo el día. Muchísimas gracias, de verdad, por esta oportunidad. Indira, muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima, esperamos entonces. Hasta la próxima. Esperamos que con mejores noticias. Muchas gracias. Chao. Chao.